su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Es un privilegio nuevamente poder estar con ustedes. Hemos estado muy contentos por poder participar en el estudio de esta lección. Y hoy estaremos tratando la lección de hoy miércoles. Han estado muy interesante la lección de esta semana. Aún seguimos estudiando a este siervo que se llamó Job. Hemos aprendido grandes lecciones para nosotros que nos ayudan a crecer, nos ayudan a ver cómo el Señor piensa de un ser humano y qué tan débil puede ser el ser humano. Pero también podemos ver cuánta gracia, cuánta misericordia el Señor tiene para con sus hijos que son fieles. Hoy quiero saludar a toda nuestra audiencia nuevamente, a todos aquellos que nos escuchan a través del canal de televisión aquí en el área de Dallas, Texas, a través del 55.7, como también a través de la radio 990. Son dos ministerios que la Iglesia de Advenimiento provee para aquí, para esta área, también proveyendo para la ciudad de Houston, Texas, a nuestro canal de televisión también ahí. Queremos darles a todos para este estudio una bienvenida. Hoy ustedes pudieran estar viendo otra cosa en la televisión, pudieran estar escuchando otra cosa en la radio, o pudieran estar viendo otra cosa a través del internet, pero les agradecemos porque usted tiene un compromiso con el Señor de escuchar solamente aquello que nos hace poner la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y estamos muy contentos nosotros de compartir con ustedes este alimento espiritual que sin duda alguna es de bendición para todo aquel que quiere ser fiel al Señor. Hoy en este día me acompaña mi hermana Wilma Suárez. Ella ha tenido bien acompañarnos para el estudio de esta lección. Ella es una fiel miembro de nuestra iglesia. Ella recientemente, no hace mucho, ni un año, tiene que estar asistiendo con nosotros y encontró la verdad a través de estos medios. Y es una bendición, hermana Wilma, tenerla con nosotros aquí para compartir este estudio con la lección. ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Cuál es la experiencia que tiene, la experiencia que ha tenido en conocer esta verdad y por sobre todo ser parte de la Iglesia de Advenimiento? Bueno, a mí me ha bendecido realmente porque yo el día sábado lo ignoraba siempre, pero viendo la televisión justamente, que es un medio tan bueno, hemos podido conocer la verdadera palabra. Amén. Que nos ha llevado a buscar realmente la verdad, y estamos muy contentos en la iglesia por todas las predicaciones, por todos los pastores que asisten ahí, los miembros de la iglesia. Es todo tan bonito para mí. Es algo que nunca yo había visto. Por ejemplo, me encanta la Santa Cena. Amén. Es una reverencia tan grande que nunca había pasado en otro lado. Es totalmente muy diferente y me siento muy contenta. En el día que me bauticé y ahora también yo asisto a todo lo que me hace tan contenta y me hace crecer más, porque ignoraba muchas cosas que quizás que yo no sé por qué en otras iglesias no enseñan la verdadera palabra de Dios. Amén. Sí. Me asombro cada cosa que yo veo, cada pastor que habla. Yo digo, ¿cómo nosotros no sabíamos estas cosas en tantos años que tenemos de ser cristianos? Mire, hermana, la hermana tiene un testimonio grande que nos quiere contar, pero en una ocasión ya lo transmitiremos para ustedes. Sin duda alguna, ella está en su primer amor. Ahorita que escuchaba hablar a mi hermana, viene a mi mente aquel pasaje bíblico que el Señor dice que Él manda su palabra y no vuelve vacía. Sí. Estas transmisiones que estamos haciendo aquí
ella es el fruto de esto que estamos haciendo aquí. No Amén. solamente las temáticas de los pastores que ponemos, pero es una iglesia trabajando a través de estos canales para alcanzar a las almas y que conozcan la verdad. Así Aquí no es. tenemos interés de dinero, de otra cosa, interés en que las almas, si se pagó un precio tan caro que costó la sangre del Señor Jesucristo, ¿cómo no nos dispondremos a alcanzar a estas almas que el Señor murió por ellas? Así Y bueno, es. hermanita Wilma, pues estamos agradecidos con Dios por el privilegio que nos concede de estar aquí, a mí y usted compartiendo. Ahora, usted no solamente hoy es oyente o vidente, ahora usted está formando parte de este ministerio, compartiendo hacia otros la palabra del Señor. Hoy tenemos como título la lección de miércoles, Cristo exaltado. Pero ¿qué tal? ¿Qué le parece, hermanita, si antes elevamos una palabra de oración? ¿Nos quiere dirigir en oración, por favor, Sí. hermanita? Señor y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu bendita presencia, Amén, Señor. Amén. Te rogamos, Padre, que tú nos des entendimiento en lo que vamos a participar, favor, Señor. sí. Guíanos con tu poder, Señor. Estamos aquí, Señor, para impartir tu palabra a la gente que todavía no conoce, que ignora muchas cosas de ti, Señor. Te rogamos que tú nos bendigas y bendiga, Señor, este canal de televisión, también la radio, que es algo que es muy bueno para toda la gente que está afuera, que no conoce de ti, Señor. Padre, todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para la honra y la gloria de tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias, hermanita Wilma. Bien, como dijimos, la lección lleva por título a Cristo exaltado. Aunque Ok. el título principal de toda la semana dice solo gloria a Dios. Y hoy Cristo exaltado, pues no es nada más que eso. La gloria es para el Señor. Yeah, yeah. Y la pregunta dice de esta manera, hermana Wilma. La pregunta de inciso A dice, como hombre virtuoso que era, ¿quién? Como hombre virtuoso que era, ¿quién? Job. Oh, ¿Qué debemos comprender sobre las necesidades espirituales de Job o de cualquier otra persona que también sea fiel, virtuosa? Encontramos esta respuesta, hermana Wilma, en el libro de Primera de Pedro 1, 18 y 19, 20. Si nos hace favor de darle lectura, hermana. ok. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Bien, la pregunta decía, como hombre virtuoso que era Job, que debemos comprender sobre la necesidad espiritual de Job. Le pregunto, hermana Wilma, las características de Job eran de un hombre fiel y recto, ¿verdad? La palabra Así del Señor es. decía que era apartado del mal. Sí. Y no había otro hombre como él en la tierra. Imagínense la descripción, cómo describe Dios a este siervo. Ya. Ahora le pregunto, con estas características, hermana Wilma, de este hombre tan grande, no solamente a los ojos de los hombres, que de poco vale a los ojos de los hombres, lo que importa es cómo Dios nos ve. Con esas características que Job tenía, ¿usted cree que él hubiera podido tener alguna necesidad espiritual? ¿Qué nos dice el versículo que acabamos de leer? Dice el versículo que acabamos de leer, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Por naturaleza, siempre tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pecaminosa. Pero el Señor nos rescató, hermana Wilma, de esa naturaleza, Así es. de esa falsa manera de vivir que recibimos de nuestros padres, dice, y nos rescató ¿con qué? Dice que no con cosas corruptibles. No con cosas corruptibles. No. ¿Sabe qué significa rescatar? ¿Saben? En el contexto de rescatar, hermana Wilma, nosotros entendemos, por ejemplo, en el tiempo antiguo se hacía que los amos
compraban esclavos. Los compraban los esclavos y los usaban para un trabajo duro y difícil para esos amos en sus tierras, en sus casas, y debían obedecer las órdenes de los esclavos. Pero no había manera de que alguien lo rescatara, a menos que el amo estuviera dispuesto a venderlo y poder comprarlo otra vez. Pero aquí nosotros fuimos esclavos del pecado. Fuimos esclavos, hermana, como dice el versículo, de esa falsa manera de vivir según la carne. Fuimos esclavos de eso, pero el Señor nos rescató. Y el texto dice que nos rescató, quiere decir que nos compró otra vez. Le pertenecimos al Señor porque Él nos creó, pero nos convertimos en esclavos del amo de este mundo, que es Satanás. Y Él nos rescató, quiere decir que nos compró otra vez. Y dice que no nos compró con oro o con plata, que son cosas corruptibles. ¿Con qué nos compró, hermana? Bueno, el Señor solamente nos compró con su sangre preciosa. Amén. Que derramó en la cruz, ¿no? Así es. Porque aunque el oro, la plata sean minerales tan preciosos, pero eso no nos puede redimir. Exacto. Solamente la sangre de Jesús es la única que nos puede redimir de todo pecado, de toda la inmundicia que hayamos tenido en el pasado, que arrastrábamos hasta que vengamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, viendo que estamos comentando, podemos ver que Job sí tenía una necesidad aquí. Aunque haya sido perfecto y recto y todo apartado mal, Job tenía necesidad de que su propia fidelidad, su propia perfección, su propia justicia no ameritaba que él pudiera ganar la salvación. No ameritaba, había algo más que él tenía que ver, que él necesitaba, que era ser rescatado. Fue rescatado, y si ahora era hijo de Dios es porque Dios lo rescató a través de la sangre, de esa preciosa sangre, como dice la Escritura, de su Hijo Cristo Jesús. Dice que como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo era ese cordero, hermana Wilma, un cordero sin mancha y sin contaminación. Él vivió en este mundo sin pecado. A todo momento de su vida Él obedeció y fue fiel a los mandamientos del Señor. No hubo un momento en que Él transgrediera un mandamiento, por lo cual su justicia es imputada a nosotros como pecadores. Aunque Job tenga estas características, sin embargo vivía en este mundo de pecado, con seres pecadores, y él necesitaba la justicia de Cristo. Esa es la necesidad que nosotros, es la necesidad que Job tenía. Entonces nosotros debemos comprender de esas necesidades de Job. Dice, puede leer la nota que sigue más abajo, nos confirma lo que estamos nosotros, o antes, hermana, si usted tiene algún apunte, si tiene alguno que usted quiera corroborar con esto que acabamos de ver, puede. Sí, podemos ver que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Durante esa prueba, Dios penetró hasta el fondo de su ser. Así es. Y él recién vio la luz, dice Job. Y cuando vio qué cosa el Señor estaba viendo en él, él recién se arrepintió. Y dice que es cuando dice que en un lugar que dice que era como ceniza, que él estaba tan arrepentido de lo que había hecho, y el Señor realmente ese arrepentimiento lo puso como justicia, porque él quería que sea más justo Job de lo que antes era. Y así nos pasa a nosotros. Exacto. Muchas veces, nosotros a veces creemos que estamos tan bien en el Señor, pero tenemos muchas áreas que tenemos que pedirle al Señor que escudriñe nuestros corazones y Él nos muestre en qué estamos fallando para que haya un cambio en nuestras vidas. Así es. ¿Sabe qué, hermana Wilma? Lo que usted está diciendo tiene mucho que decir. La verdad que Job, con todas estas características,
podemos ver que él realmente tenía una relación bien íntima con Dios. Sí. Bien íntima. Y podemos decir que Job conocía muy bien a Dios, lo obedecía, lo amaba, vamos a decir. Así. Pero cuando él cae en estas pruebas terribles, que no era para que Job mereciera esto, pero Dios quería demostrarle al enemigo que Job sí era un hombre fiel. Y vemos lo que el diablo hizo, todo su alcabarí, todo lo que hizo contra Job, lo hace también con los hijos de Dios hoy en día. Yeah. Y a veces nosotros creemos y decimos, pero ¿por qué si yo he tratado de ser fiel? Yo soy de la iglesia, hago esto, trabajo aquí, soy acá. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Parece que los que más se portan están más bien que nosotros. Debemos entender y comprender que si algo de eso nos pasa, no es porque somos malos o porque somos buenos. Es porque Dios quiere hacer una obra en nosotros que aún nosotros no comprendemos. Así Mire es. que Job, como dijo usted en ese momento, Job puede verse a ojos abiertos, que Job tiene una relación muy, muy conectada con Dios, pero que cuando él cae en esas pruebas, y aunque él se justifica de que él era bueno, que por qué le pasa todo esto, o sea, entra en sus pensamientos, dudas, aunque nunca renegó de Dios, o sea, no maldijo a Dios como los Satanás quería que lo hiciera, pero al último cuando Dios le habla, le dice, habla, ahora yo voy a hablar y tú me vas a responder. Y el Señor se presenta ante Job como un ser majestuoso, supremo, inigualable, lleno de sabiduría. Le hizo preguntas a Job que ni el más erudito ser humano en este mundo las pudiera contestar. Y cuando el Señor termina de preguntarle a Job, Job dice, me arrepiento en el polvo y la ceniza, dice, me aborrezco, dice. Yeah. Y Job decía, yo decía que te conocía, dice, pero solamente de oídas te había escuchado, dice, ahora puedo ver realmente quién eres tú, mi Dios. Y alabó el nombre de Dios, hermana Wilma, y lo bendijo. Ahora, dijo Job, me quedo callado. Ya no hablaré más, Señor, perdóname. Job había dicho, Señor, mira esto, pero ahora dijo, Señor, ahora perdóname, dice. Ahora, ayer, la parte de antier, para eso en la lección pasada, yo comentaba acerca de esa experiencia de Isaías, cuando él ve en el templo la gloria de Dios. Dice que las columnas, los quiciales, los marcos de las puertas tiemblan con la pura presencia de Dios, de ese templo majestuoso. Cuando Dios habla, los quiciales parece que van a caerse la construcción. Y dice que cuando Isaías ve la santidad de Dios, él cae a tierra y dice, ay de mí que soy hombre muerto, dice, porque siendo yo un hombre de labios inmundos, siendo yo un hombre que habita en medio de gente que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Imagínense cómo nos debemos sentir nosotros cuando estamos cerca del Señor. Debemos sentirnos en esa misma condición como se sintió Job y como se sintió el profeta Isaías. Leamos la notita que sigue ahí adelante, hermana. Vamos a ir allá. Los siervos. Ajá, los siervos religiosos. Dice, Los servicios. los servicios religiosos, las oraciones, las alabanzas, la confesión arrepentida del pecado asciende desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que, a menos sea purificada por la sangre, nunca puede ser el valor ante Dios, no ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de sangre de Cristo. Aquí vemos, bueno, esta cita se encontraba en Mensajes Selectos, tomo 1, página 404. Lo que vemos aquí, hermana Wilma, dice que no importa
consagrados sean los servicios religiosos. Usted mencionaba hace un momento su experiencia en la cena del Señor, que le ha parecido muy solemne, muy hermosa. Yeah. Pues estas solemnidades, hermana, aún tienen que ser aprobadas por Dios solamente por la justicia de Cristo. No hay nada de nosotros que le podamos ofrecer a nuestro Dios de sí mismo, si no es por la justicia de Cristo. Dice ahí, me llama la atención, que a menos que el intercedor que está a la diestra de Dios. ¿Quién es ese intercedor, hermana? ¿Quién es ese intercesor que está a la diestra de Dios? Pues la diestra de Dios es Cristo. Nada menos que Cristo, nuestro Salvador. La siguiente nota de más abajo dice de esta manera: cuanto más del Espíritu de Cristo tengamos, más humildes seremos. Cuanto más obtengamos una clara visión de Cristo, nuestra palabra de exaltación propia escapará de nuestras labios. Ninguna palabra de exaltación propia escapará de nuestros labios. Cuando el Señor le dio a Job una visión de su majestad, Job dejó de vindicar su propia justicia. Sintió su pecaminosidad y se humilló ante la pureza y la santidad de Dios. Me aborrezco, dijo, y me arrepiento en polvo y ceniza. Sin embargo, mediante la pluma de inspiración, Dios presenta a Job como perfecto y recto, alguien que temía a Dios y evitaba el mal. No hay otro como él en la tierra, dijo el Señor. Qué enseñanza tan grande encontramos nosotros aquí, hermana. Me llama la atención aquel dice que cuando nosotros más tengamos un espíritu de Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros más nos parezcamos a Cristo, más humildes vamos a ser. Y sabe qué, hermana Wilma, que aquí en esta tierra, el que asciende más a un puesto, el que va subiendo en puestos terrenales, más como que más se le va creciendo el orgullo. Entre más dinero va teniendo, más orgulloso se va haciendo y más se exalta él a sí mismo. Había un personaje que decía, un amigo que yo tenía antes, que tenía sueños de ganarse la lotería, y él decía, no, al rato yo voy a andar en un carro del año y esto y lo otro. Y decía otro, si hoy apenas nos hablas, ¿qué será cuando ya tengas esto? Ya no nos vas a conocer. Y vemos que así es en el estado en el estado terrenal. Eso es, el que más tiene, más asciende, y su orgullo y su vanagloria crecen más. Pero mire que aquí en el asunto espiritual no es así. Dicen que entre más tengamos de Cristo, entre más nos parezcamos a Cristo, no es para que nos creamos más, ni para que seamos orgullosos, sino que debemos ser más humildes. Ese es un fruto de un verdadero hijo de Dios, hermana Wilma. La humildad. Entre más crezcamos en Cristo. Bueno, la pregunta de esta lección, la segunda pregunta, decía, ¿cómo sabemos que Job confiaba en Cristo como su Salvador? Job 19, 25 al 27. Job 19, 25 al 27. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y a fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aún mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces le hago la pregunta, hermana Wilma. ¿Cómo sabemos que Job confiaba en Cristo como su Salvador? Es como dicen que es un misterio, pero él conocía, sabe del Señor, como yo creo que todos sabemos realmente del Señor, claro. Pero a veces como que queremos ignorar, porque el Señor estuvo desde un principio. Así es. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro. Y eso no podemos negar. No, y Job sabía eso. Job sabía eso. Sí. Y nosotros, con cuánto más nosotros que sabemos que Cristo ha venido aquí a la tierra y ha sufrido tanto para salvarnos, porque estábamos perdidos, estábamos en delitos y pecados. Y solamente cuando vinimos a los pies del Señor, Él nos ha redimido con su preciosa sangre. Amén. ¿Cómo debemos nosotros estar tan agradecidos con el Señor? ¿Cómo no debemos, que ha dado su vida, hermano? Exacto, ¿cómo no debemos confiar más en el Señor? Claro.
Job, mire, Job estaba pasando, cuando él mencionó estas palabras, él estaba pasando momentos terribles, ya había perdido todo, estaba sufriendo físicamente en carne propia una enfermedad terrible, hermana, no había cura para su enfermedad, dice que pedazos de carne se le caían, y ahora imagínense, no solamente eso, sino que los amigos lo acusaban de que era un pecador, por eso estaba recibiendo tan semejante castigo. Pero mire las palabras que dice Job aquí. Yo sé, dice, que mi Redentor vive. ¿Qué seguridad? Y a veces, ¿sabe qué? Cuando nosotros tenemos un problema, lo que menos hacemos es confiar en el Señor. A veces confiamos mejor en el brazo humano. Cuando estamos enfermos, corremos al doctor. Cuando no tenemos dinero, corremos a alguien más. Pero Job sabía, decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin, dice, aunque este cuerpo caiga al polvo, desde de allí me levantará el Señor. Así es. Imagínense, qué palabras tan seguras. ¿Usted qué le dicen estas palabras? ¿Que era de un hombre que confiaba en Dios o que tenía dudas de Dios? No, de ninguna manera. En Dios. Y dice, después de deshecha mi piel, dice, aún dice, yo vivo en mis ojos, yo he de ver a Dios. Y así va a ser mismo. Cuando nosotros, así es, cuando venga el Señor nuevamente, entonces, todo ojo le verá, como Él dice. Esa, dice la segunda pregunta, dice, ¿a qué determinación inspiradora debería llevarnos esto a cada uno de nosotros? Bueno, que no importa, hermana Wilma, qué dificultades estemos pasando, aunque seamos los más denigrados, estemos sufriendo las cosas más difíciles, siempre estas palabras de Job estén en nuestra mente. Yo sé que mi Redentor vive. Y si yo muero por esta enfermedad o por este accidente, yo sé que el Señor de allá me va a levantar. Y un día yo he de ver a mi Señor. Esas Señor, palabras tienen glorioso va a ser ese glorioso. Esas palabras deben permanecer muy dentro de nosotros. La lectura de el texto, la última párrafo de la lección dice de esta manera. Dispone ahora de preciosas horas de prueba que se le conceden para formar un carácter recto. Se le ha concedido cierto periodo para que redima el tiempo. No puede con sus propias fuerzas poner a un lado sus errores y equivocaciones. Han estado desarrollándose en usted por años, porque no los ha visto en toda su repugnancia y no se ha decidido a ponerlos resueltamente a un lado con la fortaleza de Dios. Con fe viviente debe aferrarse de un brazo que es poderoso para salvar. Imagínense nada más. Sígale leyendo ahí, hermano. Humille delante de Dios su corazón pobre, orgulloso, justo según su propia opinión. Humíllese mucho, muchísimo, quebrántese al reconocer su pecaminosidad y acuda a los pies de Jesús. Dedique a la tarea de prepararse. No descanse hasta poder decir en verdad. Mi Redentor vive, y puesto que Él vive, yo también viviré. Amén. Qué hermosa enseñanza obtuvimos en esa lectura. Ojalá quiera el Señor, hermana, que nuestra fe pueda seguir creciendo, pero no solamente cuando todo nos va bien, sino cuando en las dificultades, en las pruebas, podamos, ahí es donde se prueba la fe, ahí es donde se prueba la fortaleza de la fe, en las pruebas, las dificultades. Pues la fe no puede ser probada cuando todo está bien, es en los problemas, dificultades, cuando la fe se prueba. Y cuando la fe se prueba y nosotros salimos victoriosos, estamos listos para enfrentar una prueba más grande. Y el Señor nos va a llevar poco a poco. El Señor nunca nos va a poner una prueba que no podamos soportar. No va a permitir que pasemos por algo que sea difícil. El Señor siempre nos da conforme a nuestra naturaleza espiritual. Poquito sabemos, poquito nos prueba. Pero, hermanos, quiera el Señor que sigamos avanzando. Pues esa ha sido la lección de hoy miércoles, hermanos, queridos hermanos. Esperamos que pueda servir este estudio para afirmarnos más en la fe, en las dificultades y en los problemas. Y por muy oscura que parezca nuestras dificultades, podamos decir como Job, yo sé que mi Señor está ahí, yo sé que Él vive. Y si Él vive, dice la lección, dice al final, yo también viviré. Claro. Hermana, pues vamos a despedirnos con una oración y damos por terminado así el estudio de hoy, día miércoles, que ha sido una lección tan interesante. Vamos a orar, hermana.
Padre nuestro que está en los cielos. Señor, cuánto le agradecemos por su palabra, por estas enseñanzas que a través de la lección, Señor, obtenemos escudriñando su palabra. Esas hermosas lecturas del don profético que nos han afirmado, nos han enseñado. Su palabra dice que fue escrita para instruirnos, para enseñarnos y corregirnos en justicia, a fin de que seamos preparados, hombres fieles, para que obremos toda buena obra. Señor, nosotros queremos ponernos en ese canal, en ese camino donde usted nos enseñe y nos corrija. Hoy, sin duda alguna, nos ha enseñado una gran lección, mi Señor, y nos ha corregido en muchas maneras de pensar. Estamos creciendo, síganos ayudando. Bendiga a todos nuestros oyentes, nuestros televidentes, nuestros internautas, a toda nuestra audiencia, déles una bendición, Señor. Y que este estudio, Señor, pueda ser llevado por el Espíritu Santo a cada corazón. Gracias le damos por todo. Agradecemos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.